Y hoy, pues tengo el privilegio de grabar este primer podcast con un gran artista, músico de Ipiales, Nariño, parcero, compañero, amigo. Pues hace poco que lo conocí, ¿no? Pues, pero Yo, sí o no, hace poco nos conocimos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, estamos aquí con Filter Fauna, o que es un nombre artístico, por así decirlo, ¿no? Sí, es nombre artístico Sí, 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 sí. El nombre artístico o Filter. nombre espiritual. Así, Las dos cosas. eso, las dos cosas. Pero su nombre verdadero en el que está en la Es que está en cédula, la escritura. es que está en el registro civil, la partida de nacimiento es Anderson Lucero. Entonces, pues bienvenido Anderson, gracias por aceptar esta invitación de poder grabar este podcast. Es el primer podcast, el 01. Qué Y bueno. pues qué chévere que no, me hayas aceptado esta invitación. No, qué chévere a vos, ve. Muchísimas gracias también por tenerme en cuenta de primerazos ahí, como dicen. Pero bien, bien, bacano. Nada, pues esperar a ver cómo va fluyendo esto y gracias, Ola, por la invitación otra vez. Ah, bueno, mijito. Pues en este podcast este podcast vamos a estar hablando pues un poco como de la vida creativa y o sea, de la vida, pero mm, como unida hacia la creatividad, hacia un pensamiento creativo, ¿no? Vamos a estar hablando de muchas cosas, pero ese es como el centro del podcast, ¿no? Poder mostrar ese, ese pensamiento creativo que tienen no solamente los artistas, ¿no? Pues en este caso tenemos pues a Filter, que es un gran artista y que pues, qué mayor ejemplo, pues que él nos pueda comentar también cómo él utiliza el pensamiento creativo para su vida, ¿no? Pues para Sí, vivir y para vivirla, ¿no? Y cómo también a través de su pensamiento creativo hace vivir a otros, que eso también es interesante. Entonces vamos a estar hablando un poco, pues, o sea, es el centro de este podcast, ¿no? ah, sí. Exacto, entonces sí. Y bueno, y pues en la charla, pues vamos viendo a ver cómo también va fluyendo otras cositas. Hablamos de amores, de desamores, de chumas, bueno, de tantas cosas que se nos pueda ocurrir. Bueno, cuéntanos un poco, Filter, de ti, de qué haces, quién eres. Pues una pregunta pues muy clichétuda, pero pues para que nuestros oyentes y los que nos miran también en YouTube puedan Entero. conocerte un poco más. Ajá. Bueno, pues yo soy Anderson Lucero, como decías, de Ipiales. Bueno, yo comencé en la música a muy temprana edad, por mi madre, por mis abuelos y todo esto. Y bueno, como que desde esos momentos como que ya me fui por ese camino, ¿no? Aún no tenía como predeterminado, yo creo que como muchos, a veces que irme por esto y así va a ser y esto va a ser lo que voy a hacer en mi vida, pero ya sentía como, bueno, un llamado ahí. Y, y bueno, entonces comienzo a estudiar música, a estudiar producción musical y en eso que comienzo a explorar pues mi musicalidad, eh, van surgiendo como cosas que no había experimentado antes y es como el poder, o sea, tener como esa sensación de, o sea, ese placer que da cuando uno crea algo, ¿no? Y no sé si lo podría decir placer, pero es algo que uno no puede describir cuando uno dice, uff, esto salió de mí, ¿no? Y como decías, o sea, en este momento, pues es un artista, bueno, un músico, pero,
pero todos creamos, ¿no? Y eso es interesante, pues también en este momento de mi vida, ya como trayendo un poco al presente, eh, como que he podido como redimensionar todo lo que abarca la palabra crear cuando uno comienza pues a explorar en otros trabajos y todas estas otras, bueno, otras experiencias de vida, que la creatividad y el hecho de crear como que está en todo, sí, está en todo. Claro, Y porque es que igual, o sea, lo que es la palabra creatividad, o sea, no se refiere solamente al artista, ¿no? Al que hace exactamente, música o al que pinta o al que escribe un libro, pues, o sea, claro, o sea, la palabra creatividad no solamente, pues muchos piensan que está solo arraigada al artista, ¿no? exactamente, Pero, pero no, o sea, el pensamiento creativo, pues, es como pensar en algo para generar nuevas ideas o conceptos para solucionar algún problema o para o hallar soluciones originales a ciertas situaciones. O sea, no necesariamente va arraigada a lo que es el artista, ¿no? exactamente, sí, exactamente. Y bueno, ya como regresando, pues yo pues de Ipiales me mudo a Bogotá a estudiar y allá es donde surge pues un proyecto que comienzo a desarrollar más o menos a los 20 años tal vez, sí, como a los 20 años yo creo que es. Y es el proyecto Filter Fauna. Bueno, en este proyecto pues lo inicié mientras estaba estudiando y durante todo ese trayecto en el que yo vivo en Bogotá, que bueno, yo después termino de estudiar producción y comienzo a estudiar música en la Universidad Pedagógica. Ujú. Durante todo ese trayecto, como que siempre estuve acompañado del proyecto, como que él, o sea, como que lo veo más que nada como que él me acompañaba a mí, que más que yo Pero, ser parte de él, ¿no? pero tú creaste ese proyecto, a ver, tú creaste ese proyecto por, como por Porque complacer, digamos, sí, o sea, como complacer, como, como, como esa ganas de hacer música, como esas ganas de crear música, o lo creaste como para vivir, decir, como para, dijiste, no, con eso me hago rico o algo así. sí, 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 te entiendo. No, fíjate que yo no, o sea, mi intención cuando yo entré a estudiar era pues como enfocarme a la guitarra bueno, tocar guitarra y también producir, ¿no? En mis planes nunca fue como crear algo mío porque no me miraba como en ese papel, la verdad. Eh, y, y fue como por puro, no sé, puro azar del momento que yo llamé a un cantante, bueno, era un rapero para que yo hice un tema Ujú, y quería que cantara el rapero, ¿no? Entonces, bueno, el man cantó tal y entonces como que dije, uff, como que no me termina de gustar. Y entonces el man se fue y bueno, muy bien el loco, pues, o sea, tremendo, pero como que no estaba eh, en la canción, ¿no? Sí. ya. Y entonces, pues yo estaba muy metido en la canción porque yo la había hecho. Entonces, para tener como una guía y todo esto de la maqueta, entonces comencé a cantarlo ahí en los estudios de la Fernando Ujú. y estaba acompañado esa vez de un amigo y comencé bueno, a cantarla y me dijo, no, pues parce, canta la voz porque, o sea, se siente que está muy amarrada a vos, ¿no? La canción. O sea, tú la Entonces, creaste y el rapero, o sea, la creaste para el rapero, ¿sí? exactamente, Ya. exactamente. Y entonces yo dije, pues bueno, yo no canto, entonces que la cante el rapero. Pero entonces yo me metí y bueno, igual ya estaba como muy apurado con eso, me metí y comencé a grabarla como pude, como con la noción de cantante que tenía, que era mínima. Ajá. Y lo hice y después ya me escuché y yo dije, pues como que bueno, o sea, bueno, en inicios pues como que uno dice, canta una mierda, pero después dije,
como que esto sí, 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 sí va con la canción. Entonces, ya comencé a hacerlo más seguido, comencé a hacer más canciones y con el simple hecho de hacer canciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, así las primeras canciones que las hacía, pues nunca en mi vida pensé como en subirlas o lo que sea, sino que era como una cuestión de hacerlas, de hacer y yo la compartía con un amigo, con el Dani, Ujú. y se las enviaba y bueno, entonces incluso así, así fue muy loco que cuando ya salió las canciones oficialmente ya muchos la habían escuchado y como que era bacano eso. Pero Pero en mi mente nunca fue como ese plan solamente de fue ser, de cantar, o sea, de que explorar, sí, de explorar eso. ya. Pero esa fue la primera, o sea, como el primer tema oficial, digámoslo así, que dentro de tu carrera habías hecho, o, eh, o por ejemplo, antes de entrar a tu carrera ya tenías algunas canciones, algo escrito, no sé. Sí, 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 ya había escrito, ya ves que antes de, o sea, mientras estaba en el colegio ya había escrito. Pero, o sea, como que no me sentía en la capacidad como de hacerlo y entonces llegó un momento donde dije, bueno, esto como que no va a ser lo mío y como que lo olvidé un poco, ¿no? Pero después, cuando ya me di cuenta que sí, sí, tal vez podría hacer algo con esto de componer, como que ya empecé a coger mucha más dinámica de componer y componer y componer, entonces ahí ya se fue dando más las cosas, pues. Ya, chévere, chévere porque en muchos momentos de nuestra vida creemos que por ese camino no es, ¿no? Que pensamos que por aquí no es, porque a mí también me pasó algo como parecido, ¿no? Yo quería entrar, bueno, pues yo venía como de una onda como cristiana, como evangélica, me gustaba, me gustaba como que, de hecho, pues por eso ingresé a la iglesia, ¿no? Porque me gustaba era la música. Ya, ya, ya. Entonces, pues me gustaba eso, pues, ¿no? Como de llegar a tocar algún instrumento, bueno, alguna vaina así. Me llamaba la atención, pero bueno, pues agradezco porque fue ese medio por el cual pues yo pude conocer un poco más de la música. Pero bueno, dentro de eso uno piensa que como ahí a uno le dicen, no, ese es el mundo, pues, o sea, así es nuestra vida y tengo que dedicarle todo a Dios. Como que todo lo que haces es para Dios. Entonces, pues yo estaba metido en ese cuento. Y cuando yo salí del colegio, pues eh, dije, no, voy a meterme a estudiar música para servirle a Dios, ¿no? Pero entonces, pero entonces lo chistoso era que me llamaba la atención otras cosas, como la arquitectura o querías también, porque era como el auge, pues los dos somos de épocas distintas, ¿no? Ya, Eh, y en mi época era el auge como de los sistemas, ¿no? Del internet, o sea, pues ustedes, o sea, digo, de tu generación, pues ya tenían un contacto más directo con el internet. Cambio nosotros, apenas estaba como el internet. Sí, sí, te estoy hablando como del 99, 98, 98, que uno ya yo en el 98 estaba creo que en décimo o en noveno, noveno, ya, décimo, no, sí, en noveno, creo que estaban en noveno, entonces había como ese furor, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención un poco los sistemas. De hecho, pues dije, bueno, creo que voy a vivir de eso, pero pues llegó la música y me sí, cambió como la cuestión. Entonces yo salí de hecho me presenté a la de Nariño a dos carreras, a ingeniería de sistemas porque no había arquitectura y a licenciatura en música. Ah, Entonces, claro, querías estudiar también arquitectura también. sí, pero en ese tiempo no había arquitectura. Entonces fue ingeniería Ya, de sistemas. exacto, entonces me dije, no, voy a meterme a ingeniería de sistemas. Ya, Pero pasé a las dos, pero me decidí por música, me decidí por ok, música. Entonces dije, no, por lo que ya tenía como un poco más, digamos, pues como el bichito de que con eso le voy a servir a Dios, ¿no? Entonces me metí a la música.
Y pues prácticamente vivo también de la música. Entonces, lo que dices, a veces uno piensa que no va a ser por ahí, pero mira, Pero uno, terminas, ¿no? Igual, ahí exacto, como, exacto. Por ejemplo, en tu caso, pues escuchando tu música y escuchando tu trabajo, yo digo, no, pues, o sea, no lo puedo ver al Filter haciendo otra cosa, ¿sí me entiendes? No te puedo ver así como que, no, haciendo otra vaina o dedicándote a otra, porque lo que haces lo haces muy bien, ¿no? Es un excelente trabajo, ¿no? Y, y pues eso es chévere. Y por eso yo decía, no, yo quiero hablar contigo, es precisamente por eso, ¿no? Porque quería saber un poco más de ese proceso que has tenido desde que fuiste niño hasta ahora que ya eres un adulto con ya. barba, así responsable, así Sí, pero, cosas, sí. pero ya, pero ya pues ya, o sea, pues obviamente pues ya hay un grado de madurez en el cual pues ya estás viendo cómo tu proceso creativo ya te lleva a otras dimensiones, ¿no? O a otros Sí. estados. Pues en cuanto al proceso creativo, el mío, por decirlo así, como hablaba un poco de que, bueno, uno tiene como etapas, ¿no? En la vida y ciclos y todo esto. Entonces, como que lo he ido un poco cambiando, porque como decía, por ejemplo, al inicio que creaba cosas, pero no me gustaban y como que los deseché. Era como que, bueno, tampoco no estaba tan apropiado de eso y tampoco le metía mucha mente o bueno, como que también es chévere porque hay una inocencia ahí y eso me gusta de las primeras canciones y bueno, de incluso de muchas canciones que hago ahora, pero cuando uno comienza a centrarse mucho en como, bueno, hay algo que ya te habla, ¿no? Como, o sea, esto suena bien así y esto me gustaría grabarlo así y comenzar a, bueno, a una mente de productor también y una mente de músico que, bueno, ya está vendiendo música, por decirlo así, bueno, me parece que no es tan chévere porque en el proceso creativo es como, bueno, dejarse llevar y como que han habido etapas en mi vida donde he tenido como esa inocencia y después he llegado como a ese momento donde uno ya está componiendo por tal vez sin ese ritual, ¿no? Por decirlo así. Aunque bueno, o sea, yo tengo como una dinámica normalmente de hacerlo muy seguido para no sé, lo que decía Beethoven es como estar componiendo y componiendo y que, o sea, te coja trabajando la musa de la inspiración, ¿no? Ajá, claro. Es, pero últimamente como que lo que hablaba es como que he comenzado a explorar otros campos también del arte, eh, como dibujando, pintando y también otros campos incluso de la misma vida cotidiana. Me gusta cocinar también, entonces como que eso lo miro mucho también o sea, ese aspecto mío que lo tengo en la música, lo miro, lo miro mucho en la cocina, así que me gusta hacer cosas nuevas, me gusta a veces ser un poco perfeccionista o a veces sí, también me gusta como improvisar. Entonces es como mucho eso de que uno puede ser muy creativo en todos los aspectos cotidianos. Estábamos con mi novia pintando aquí la habitación y todo esto y como que en ese hacer también uno puede sacar esa creatividad y eso es chévere. Entonces, como que también he estado buscando como esa inocencia que tal vez he ido perdiendo y como ese fin de crear, pues suena loco, pero esa cuestión de crear sin un fin, ¿no? Como Claro. si se va a hacer una canción o no va a hacer una canción sin importar y dejarse llevar, ¿no? Yo creo que eso es bien importante
y pues más que nada es mucha práctica, me parece que es una cuestión de mucha práctica, de tener como un portafolio en tu cerebro donde vas utilizando palabras, acordes y... Pero como que también es, no solamente es el hecho de que tener una amplia gama de vocabulario y una amplia gama de armonías y todo esto, sino que yo siento que también es una conexión, a veces como con, dependiendo como de la canción tal vez, porque a veces yo siento que hay una conexión conmigo, conmigo desde lo más adentro tal vez y surgen cosas que ni siquiera yo digo, yo ni siquiera, o sea, ¿cómo pude escribir esto? A veces no. Entonces es como una conexión más allá de lo superficial tal vez y es muy, muy espontánea, momentánea y muy juguetona, ¿no? Entonces, al fin la música es una cuestión de jugar con la música, play, pues jugar. Entonces, de ahí, ese es como mi concepto de creatividad, ¿no? Entonces, aplicarlo en todos los sentidos, ¿sí? Y eso mismo incluso aplicarlo en la música. Y ese sería más o menos mi proceso. A propósito, pues, Filter está en estos momentos en España y por eso pues estamos haciendo como este podcast por Zoom, ¿no? Es un dato interesante porque eh, pues no muchos también se arriesgan, ¿no? A buscar otras oportunidades en otros lugares, porque el hecho ya de estar en otro país es como salir de tu zona de confort, ¿no? Sí, Exacto, entonces, y yo creo que ahí es donde más se activa el pensamiento creativo, donde más se activa la creatividad. Mira, yo me hice un viaje a dedo, echando dedo, sí, al Ecuador. Estuve como 2 meses perdido por allá y a, queriendo llegar al Perú, queriendo llegar a Brasil, a todos lados. Pero no, estuvimos recorriendo más que todo el Ecuador, como la sierra, las playas y todo sí, eso. Pero el hecho de salir a otro país o estar en otro lugar hace pues que tu pensamiento creativo se active pues de una manera, sí, intentar solucionar las cosas, ¿no? claro, de alguna otra manera intentar de solucionar las cosas, ¿no? Pero bueno, eso lo hablamos más adelantico, a ver cómo ha sido tu gran incomodidad. Pero lo importante es cómo activar ese pensamiento creativo. Bueno, estábamos en que es interesante cómo toda esa información que nosotros recopilamos, ¿no? Puede ser, bueno, hoy en día la información vuela y está al alcance de todo mundo, ¿no? Sí, Entonces es muy fácil llenar nuestro cerebro de bastante información y poder emplearla para, para alimentar ese pensamiento creativo, ¿no? Y estábamos hablando de que es interesante cómo tú utilizas todas esas cosas que sabes de armonía, de escritura, de palabra, de música, de melodías, para crear, y no solamente para crear música, sino lo que tú nos decías, ¿no? Para otras labores de la vida. No la sé, vida. pues, Sí, claro. ¿para qué más Eh, las empleado? La hayas empleado. mm, bueno, es que a mí me gusta mucho explorar con todo en sí, lo que hablaba de la cocina y bueno, también lo de la pintura, incluso como es como una cuestión también de mezclar como a veces la música y lo visual, como el sonido y lo visual. Eh, Cuando me sentía, estuve en una época que sentía que no podía como expresar o bueno, un poco inspirado, ¿no? Como un poco inspirado se puede decir. Ujú, Entonces comencé a explorar con dibujos y todo esto y comenzar a fusionarlos, ¿no? Entonces yo comenzaba a dibujar algo, a intentar como como plasmar algo y mediante, bueno,
bueno, lo que me surgiera y eso intentar después como traducirlo en sonido. Entonces ya lo traducía tal vez en sonido, o como, o sea, como esto a mí me suena, ¿no? Como esto me suena a mí. Y después, o sea, para no caer en esa misma mecanicidad o en esa misma, sí, mecanía de esa monotonía de que uno coge la guitarra y llega, hace un acorde y después hace el mismo acorde, que eso pasa mucho y eso es fatal, 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 fatal. O bueno, a mí me parece, me parece como que yo estaba en ese punto donde cogía y así me comenzaba a sonar como todo lo que había hecho antes. Entonces hacía una nueva canción y era como que no le encontraba ese sabor de que esto es como, bueno, algo nuevo que he hecho realmente. Entonces estaba en eso y entonces por eso como comencé a, bueno, por un lado, bueno, a estudiar y todo esto, pero más que nada me ayudó mucho el hacer eso, ¿no? Como encontrar otros caminos, ¿no? Y otras perspectivas de todo lo que implica crear, en mi caso, música. Y comenzaba a dibujar y comenzaba a transmutarlo en sonido y así. Y entonces, esto habla mucho de la sinestesia, ¿no? También. Sí. Entonces, yo me acordaba de un profesor que nos hacía mirar los acordes, sí, que nos hacía cerrar los ojos y con eso pues ya mirábamos qué acorde es. O sea, obviamente Ujú. era muy difícil, pero, El pero entrenamiento auditivo, ¿no? el entrenamiento Ajá, auditivo, exactamente. Y entonces eso es muy curioso, me parece, de la sinestesia, porque realmente he llegado a un punto donde, o sea, como que sí he logrado apropiar un poco, al menos un mínimo de eso, ¿no? Entonces, como a ver una imagen y a imaginarme a qué suena esa imagen. Entonces, encontrar varios caminos, o sea, no irse siempre por el mismo camino porque el resultado va a ser el mismo, ¿no? Entonces, comenzar a buscar otros caminos para resultados diferentes, claro. o sea, entonces, yo estaba acostumbrado a tocar mucho, mucho jazz tal vez y entonces las canciones eran así con esas tensiones, con esos colores y con eso. Entonces comencé a lo mismo, ¿no? A regresar y a saborear, ¿no? Ese tritono, ese do, mi, Ujú. sol, así, o a saborear esas cosas que uno se le va olvidando también, o no se le va olvidando, sino que uno va dejando de lado, ¿no? Por más información que llega. Que llega, Entonces, claro. es Ve, eso. y qué canción? O sea, ¿tienes algún tema en YouTube o en Spotify o en Ya. alguna plataforma Que, que nos ejemplifique eso, lo que tú nos dices? no, en este momento es el nuevo disco que, bueno, ya está casi Ujú. terminado. Es algo que no había hecho, o sea, que es algo diferente, Ya, diferente de lo que había estado haciendo durante todo ese tiempo. Bueno, había venido como haciéndolo lo mismo, pues como es que estaba igual en mi época de hacer eso, ¿no? En mi época, en mi ciclo de hacer eso. Y ahora bueno, saqué recientemente unos temas que comencé a explorar ya con el rap y comencé a hacer otras cosas y me he metido mucho más en hacer hip hop y esto y, y ahora con este nuevo disco que tengo ya bueno, regresando, no sé, a un lugar donde yo lo olvidé o bueno, no sé qué puedo decir de ese disco, pero es muy diferente a lo que había hecho antes. Entonces, qué chévere. es sencillo, pero no sé, le tengo. Es un disco completo o EP Es o un qué disco formato? completo. Lo ideal es que Ujú. sean 12 temas. Sí, 12 ¿11? temas. 12 ¿12 temas? 12 canciones, eso espero. Últimamente ya los artistas pues como que poco ya intentan grabar 12 temas, ¿no? Sí, 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 pero no sé, me pareció algo curioso con Ujú. el disco que saqué, que bueno, en sí era como sacar 7 temas por el mismo hecho de los 7 pecados, que cada canción habla de los pecados, pero ahora que quiero hacer un disco, sí, sí, como que quiero
así hacer hacer un viaje completo y sí, ahora en esos momentos es como que, bueno, 12 temas, bueno, pero no sé, tal vez es como más bien, es más bien como gusto mío tal vez de meter tanta música, pero es como que, no sé, 12 temas es como que dice una persona, no sé, tal vez como, uff, sí se lo trabajó un poco o no sé, Claro. Es que, sí, es que, es que pues antes, ¿no? El hecho de qué es de, pues como, como las cosas cambian, ¿no? Pues, o sea, la y vida es cambiante, pues, ¿no? Siempre va a estar cambiando. Y en estos momentos, más que todo en la parte artística, ¿no? Pues, o sea, en los músicos. Entonces, pues, saquemos un EP o saquemos un tema, peguemos un tema claro, y ya, ¿no? Y se ha dejado a un lado, pues, como antes no había música, pues como en internet, uno tenía que ir a la discotienda, coger el CD, destapar el CD y uno le daba a ese CD. Yo me acuerdo cuando compré mi primer CD, sí, sí. que fue, bueno, lo compré a escondidas porque era cristiano, entonces no podía escuchar la música del mundo, entonces, ajá, entonces lo compré a escondidas. Fue el unplug de Nirvana. De Nirvana. Ajá. Y no, ese CD lo escuché, pero muchísimo, muchísimo. Pero ahora ya, y lo escuchaba los temas, o sea, todos los temas que venían ahí, o sea, del primero al último, todo completico. Sí, sí. Y, y eso, y yo me quedé como con esa costumbre, ¿no? De coger, por ejemplo, veo un artista y quiero, y lo primero que hago es mirar cuántos temas tiene. Y en mi playlist, pues casi que pongo todo el CD, porque me gusta, o todo lo de la producción, digámoslo así, porque me gusta escuchar la producción completa. Sí, Pero sí. ahora ya es poco los artistas que hacen ese trabajo, ¿no? Que Sí, sacan dos, cuatro temas. igual, o sea, bueno, no está mal, ¿no? Tampoco, pero No, no, no. sí, pero es que como hay tanta cosa ahorita, entonces como que lo más rápido es lo mejor. Y bueno, yo en algún momento también he sacado sencillos y he sacado EPs. Lo primero que saqué fue un EP de 6 canciones, creo que, no, 5 canciones. Entonces sí, es que a veces, como igual yo soy, bueno, autoproducción y autogestión y todo esto, Autogestión, ajá. Esa palabra sí está de moda, ¿no? La autogestión, dicen. autogestión, entonces como que todo hazlo tú mismo, entonces como que, bueno, hacer más temas y todo esto como que me implicaba más trabajo y como que el mismo hecho de hacer todo, como que ya uno lo comenzaba a saturar y todo esto, entonces con este disco que tengo, sí es como canciones que he ido guardando desde que he compuesto, he ido guardando como unas canciones que no encajaban en ningún momento y ni en ningún lugar y ahora ya siento que todo ese conjunto de canciones ya ha completado, ya como, entonces no fue como que me voy a sentar a componer 12 canciones, no, porque creo que no lo haría o bueno, me quedaría muy difícil a mí Claro. y pero entonces, tras guardar esas canciones que tenía y todo esto, y ahora siento que ya el disco por fin ya está. Me faltan unas, o sea, estoy en eso de meter unas 2 canciones o no, así que bueno, puede variar el número, pero sí ¿Pueden ser quiero, 12 o 14? Así de, puede ser 12 o o 10. 10. Ah, ya, ok. Son 2 canciones instrumentales, que también, bueno, es una nueva cuestión de explorar ahí ya otras cosas. Entonces, ahí Qué está. chévere. Te felicito, Le, chévere esa dinámica. Y también me parece un tanto, pues digámoslo así, o sea, para mí, ¿no? Me parece un tanto como arriesgada, pero me parece a la vez excitante el hecho de que volvamos a ese formato, ¿no? De que volvamos al formato de sacar los 12 temas y Sí. y de trabajarle a eso. ¿Tú le trabajaste ese tú solo, igual, autogestión? En este disco nuevo, Ajá, no, esto apenas está en crudo y lo que pasó en el anterior disco fue que
bueno, básicamente como es bueno, es muy digital, es muy bueno de beats y todo esto Ujú. y está como pues impresa mi alma, por decirlo ahí en ese. Pero en este sí quiero como que llamar a más músicos y que cada uno haga lo que quiera Ajá, o sí, entonces es como una cuestión de esas. Entonces aún lo tengo ya, o sea, lo tengo es terminado de componer. Ya faltan arreglar ciertas partes, pero ya están como las maquetas y ya está. Nada, empezar como con el proceso de producción ya. ya, Ya apenas está en crudo. Yo pensaría que para el otro año puede que haya a finales del otro año puede que esté, o tal vez me demore un poquito más, pero ya estoy en eso de que, o sea, ya lo tengo todo completico, que digo, uf, bueno, ya falta poquito para terminar las maquetas, ¿no? ya, Entonces, y se me ha dificultado mucho porque es música que no la tengo como en mi registro, ¿no? Entonces es como, bueno, esto suena a un reggae y listo, sino es como que no la tengo en mi registro de que en dónde la podría, o sea, en mi mente dice como no sé ¿cómo? cómo producir, ¿no? Como no sé Ya. cómo, por dónde, por qué color llevarla, y es eso. O sea que yo he escuchado tus producciones. Hay una que me gusta mucho que se llama Beat. ¿Beat es que se llama? Beats, sí, Sí. Hasta el videíto es muy bacano. Le pregunté a Daniel quién hizo el video también, y creo que es un compañero, amigos de ustedes, fue un compañero del colegio que lo del hizo. colegio, sí, que me parece bacano el, Video, ¿no? el video, el jueguito, la dinámica, ¿no? Del niñito Sí, que está frente al ochentero, que está frente a su juego y sale ese pingüinito que le había. Me contó también que la habían, esa escena del niño es en la casa se me olvidó el nombre de su amigo, el Yela de Yela, eso, parcero también, un saludo a Yelita, si nos escucha, es una locura este man, es un loco. Entonces me estaba comentando eso y como que dije, bacano como pues también que a través pues de la creatividad y a través de lo que hacemos, sea cual sea nuestra expresión creativa, podamos conectar a varias personas, ¿no? En este caso, pues está tu amigo Yela, tu amigo el amigo que les hizo el, el, el video, video, ¿no? Que, sí. ¿cómo se llama? La animación la hizo Juan Pablo Juan y Pablo. Ajá. como se utilizó pues recursos de video, el video lo hizo Byron Pinchado. Ah, qué chévere. Si ves, entonces como en nuestra locura de crear algo también llamamos a otras personas y los involucramos, ¿no? Sí, eso es, Eso también, esa dinámica me parece también interesante y me parece chévere trabajarla y, sí, y más o sea, en la música. Siento que mucho tiempo he estado así haciendo las cosas solo. En estos momentos quiero hacer cosas con otras personas. Por eso he empezado como a hacer featurings y, y, y como que no sé, o sea, que sea más algo más allá de, bueno, bueno, el fin es la canción y todo esto, pero como imprimirle esa felicidad, ese regocijo en esa magia que tiene todo, ¿no? En la canción, en las canciones. Y, por ejemplo, hay una canción que no sé, que no sé si vaya a estar o no, en donde estamos, es que eso lo grabamos hace mucho tiempo, entonces está Daniel, está otro parcero, estamos como cuatro, donde estamos gritando, riendo y todo eso, y es súper chévere escuchar eso, súper, súper chévere escuchar eso. Entonces, pero aunque eso que te estoy diciendo de esta canción, eso pertenece a otro disco ajá. que por eso digo que no sé si, bueno, es que ya tengo organizado, de hecho, dos discos, estoy muy atrasado con todo esto, entonces, No, pero chévere, chévere, Filter. O sea,
Y de verdad que creo que yo estaría ahí también muy pendiente de lo que vayas a Sí, hacer. tenemos que hacer algo. Y sí, sí. Y también, ¿no? Pues de hecho, comenzamos un proyecto Vamos, sí, sí, sí. pues, con los Concobard, que parceros y amigos. Y sí, y tenemos también pendiente ese proyecto de la disquera también, ¿no? De la Que, disquera, que, me sí, pa- que- proyectos ahí encima. claro, ajá, tenemos que, hicimos el grupo, como que hicimos el grupo en WhatsApp Y ya, y ya. No, pero tenemos que hacerlo. sí, se tiene Y, que lograr. y yo quiero hacerte una pregunta como un poco de pronto tediosa en el sentido de que he escuchado muchísimo últimamente la palabra de la autogestión. Ya, Y yo quería hacerte, pues yo considero que la autogestión, pues sí, uno puede llegar a hacerlo todo. Y lo que tú nos dices, ya estoy cansado también de hacerlo todo, quiero volver a eso, ¿no? Entonces invité músicos, invité esto, invité lo otro para, para que estén ahí colaborando y para que estén también participando. Pero yo veo que muchos cogen el sentido de la palabra autogestión como para, como te digo, como no sé si sería o pueda, inclusive de pronto hasta me puedan madrear en algunos comentarios o lo que sea, pero como para aprovecharse de una, de pronto de sacar lucro ellos solos a costillas de otros artistas, ¿no? Y dicen, no, autogestión y quién dice qué, y quién dice cuánto, pero no le están dando el verdadero sentido que creería yo que es la autogestión, que es, bueno, colaboremos, pero saquemos algo pro, algo bacano, algo que tanto las bandas, el poeta, el pintor se sienta a gusto de colaborar y que sea un producto de alta calidad. El autogestión no quiere decir que sea considero yo que no quiere decir que sea un producto, bueno, saquémoslo y ya, y como salga. Creo que antes al contrario, como estamos autogestionándonos y como estamos pidiendo colaboraciones a otros y a gente pues que también es capaz de poder hacer algo bueno, salga un buen producto. No sé en qué concepto tengas tú esa palabra, ¿no? De la autogestión. gestión. Bueno, es que empezando como por la gestión, ¿no? Por la gestión. eh, pues de hecho, cuando me gradué de la universidad, mi tesis fue de la gestión musical, de los proyectos como independientes. Y yo, o sea, primero lo miro como que ha sido una cuestión que se ha democratizado un poco, ¿no? O sea, se ha democratizado en el sentido de que tú ya puedes grabarte y tú ya puedes subir tu música al internet, o sea, básicamente puede estar en un segundo disponible para todo el mundo. Ujú. Y eso no pasaba antes, ¿no? Que si realmente necesitabas alguien que te grabe porque, bueno, o sea, o bueno, o ¿O no no lo grababas, hacías? no lo hacías, Claro, no lo hacías. no lo hacías, pues básicamente era así. Entonces, se ha democratizado eso y han comenzado pues a haber pues masificación de muchísima música. Y entonces ahí pues viene el problema, ¿no? Tal vez un poco, donde, donde comienza a haber la autogestión, donde comienza a hacer, comienzan a nacer los artistas independientes que bueno, a la larga independientes, no creo que sean tan independientes. Yo lo miro desde ese punto como de que no hay mucha independencia en ser un artista independiente, pero eh, comienza a haber un cierto problema por el hecho de que la autogestión se comienza a situar en un punto donde la gente o no sé, a percibir como algo muy macheteado, o como algo muy que se está haciendo con las uñas y todo esto. Y yo considero que hay muchos ejemplos
de que no es así. Por ejemplo, Lucio Fillet, todo es autogestión y hace discos pues tremendos, tanto visualmente, eh, tanto Sonoramente, sonoramente sonoramente también. Ajá. y tanto, o sea, en la cuestión de la promoción y todo lo que está después de tener el producto, me parece pues un trabajo genial y también muchos que hacen cosas maravillosas así solos y bueno, en colaboración y bueno, tú me ayudas, yo te ayudo y bueno, intentarlo buscar de alguna manera. Entonces, genial, genial por eso, genial. Pero es mi caso incluso que hay un momento donde pues bueno, dices, no tengo dinero y bueno, entonces comenzar a como que ese trabajo que le metes, esas ganas que le metes, todo ese tiempo que le metes, todo eso, a situarlo en esa palabra de autogestión, por decirlo así, o sea, es que, bueno, está mal dicho también esa palabra, pero a situarlo en esa parte donde no le metes lo que deberías meterle, o sea, como las ganas o, bueno, su música, o sea, me demoré muchísimo tiempo haciendo esa canción y la subo y la autogestión, ¿cuál es la autogestión de la promoción? Pues nada, subirla a Instagram y compartirla Con los y amigos. amigos y bueno, Ajá. decirle a alguien que la comparte y hasta ahí llegó la autogestión. Entonces, ahí es el dilema, ¿no? Ahí es el dilema. Entonces, eso me parece que es el dilema, que la autogestión es una cuestión de trabajo, de muchísimo trabajo por parte, bueno, de si tienes delegados, incluso en eso empieza también la autogestión, ¿no? De comenzar a delegar, porque como es un trabajo muy grande, muy amplio, comenzar a delegar a otros, bueno, músicos que estén en tu banda o amigos o lo que sea, o quien quiera ayudarte, a veces se llegan, a veces, bueno, eso tardará un poco, pero comenzar a delegar y eso, o sea, y eso hace parte como de la autogestión, ¿no? Donde todos comienzan a trabajar en colaboración y comienza a ver algo pues muy bacano y como una meta, ¿no? Una meta a la que se quiere llegar y un avance, ¿no? Como algo que se espera que se dé con esto, ¿no? Entonces, que no se quede, ese es un error que lo he cometido yo también, que no se quede solamente en hacer esto y sacarlo y ya está, y pase lo que pase. Entonces, ya, ahí va. En cuestión eso hablando un poco más bien como en cuestión de la promoción, que me parece pues un poco tedioso a veces, pero hay que hacerlo y ahí está como la autogestión también. Entonces, en cuestión de la producción, pues bueno, a mí me encanta producirme a mí y lo que mencionaba, pues ahora quiero abrir las puertas también a más músicos, a más compositores y todo esto y está buenísimo, está chévere, me gusta bastante. Qué Entonces, chévere. Bacano, eh, bacano, mijo. Me alegra mucho pues que podamos compartir hola, esta charla, nunca habíamos hablado así. sí, Y y bacano pues que podamos también compartirla con todas las personas pues que nos miran y no y nos escuchan a través de de estos medios. Mm, hablemos un poco también, Filter, de tu trabajo, de poder con tu manera de trabajar y de tu creatividad, poder apoyar a otros, poder ayudar a otros, ¿no? Lo que haces con bandas como Concobar me parece muy brutal, o sea, muy bacano. Eh, creo que también estás trabajando con otra banda de acá de Ipiales. psicotrópico se llama. Exacto, también estás trabajando con ellos. Que un saludo también a Joana, a Ana, Jairito, ajá, un saludo muy especial. Hablemos un poco también sobre ese proceso, cómo tu pensamiento creativo también puede impulsar a otros pensamientos creativos y puede ayudar. ¿Cómo ayudas a esos otros proyectos? bueno, ese es un proceso como a veces difícil, me parece, pero muy bonito, muy, muy bonito. Que uno ya comienza a estar en otro lado de la canción, ¿no? O sea,
ya no es uno el que compuse y el que hizo todo, sino que ya uno está en otro lado de la canción o tiene otra perspectiva de ella. Y eso me parece maravilloso, como intentar ponerse en los zapatos del compositor y intentar transmutar lo que tiene en la mente en sonidos. Y yo soy como, normalmente pues me gusta encargarme como de las mezclas y de la producción. Y también incluso, pues bueno, o sea, algo de gestión, como decir, bueno, guiar un poco, ¿no? De tírate por ahí y haz esto o lo que sea, pero muy, muy por encima porque para mí mismo, para mi proyecto a veces me cuesta. Entonces, me gusta meterme mucho en la producción y en la mezcla y es maravilloso, o sea, trabajar con otros artistas es fenomenal, me gusta mucho. Como yo a veces no lo hago como, bueno, por trabajo, sino como por sacar ese sonido, ¿no? Ese sonido que a veces es muy complejo, uno no tiene y no da con la persona adecuada y eso es muy, muy maluco que uno tenga algo en la mente y uno le esté hablando al productor y el productor esté haciendo otras cosas. Entonces, me gusta mucho como esa conexión que puede haber y, y lograr algo de otra canción. Entonces, es muy bonito eso. Pero sí, la idea es como ayudar a todos los artistas que lleguen pues a mí y sacar lo mejor que tengan de ahí y hacerlo, lograrlo. Eso es mi ideal, como seguir trabajando, incluso pues eh, hablando un poco de la gestión, que será mi idea de enfocarme mucho por ahí, es como eh, generar espacios también, generar cultura, generar y esto es muy chévere que pues bandas van surgiendo nuevas bandas, hablando como por Ipiales, por donde yo nací. Eso es bacano, que vayan saliendo nuevos espacios. Ahora todo ha cambiado mucho, Ujú, desde, por ujú. ejemplo, en el momento que yo comencé a tocar, no había casi, por decir, Casa 2040 y ya está. Y era tocar ahí a lo maldita sea y O ya. los toques de los colegios, ¿no? Eso también, ¿no? Sí, De- entonces ahora se generan muchos, pues no tantos como se debería, pero se han generado más. Entonces, como que me gustaría involucrarme mucho en alguna etapa de mi vida, sí, involucrarme mucho en la cultura, bueno, de la región de Nariño o donde esté, pero involucrarme mucho en eso, porque yo siento que es pues un motor y un apoyo muy brutal a la sociedad. Entonces, por ahí también va todo. Sí, sí, me parece muy, muy loable el trabajo que haces con estos artistas, ¿no? Y que puedas también impulsarlos a través de tu experiencia y a través de tu conocimiento. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, he escuchado también que muchas veces eh, dicen, no, es que Filter conoce a fulano, a sultano, y ¿por qué no hacemos esto con ellos? Y tú los logras conectar, también me parece chévere. Y bueno, lo que dices tú, ¿no? Tenemos las herramientas y creo que de pronto no hay esos espacios, pero tenemos las herramientas, ¿no? Para hacer y para crear y para salir, ¿no? Salir de ese de ese anonimato que de pronto por pueblo o por ciudad pequeña, digamos, que es Ipiales, o por la región Sí, tan sí. alejada del centro del país, pues podamos ahora a través de los medios, pues porque o sea, el Internet es un medio, ¿no? No, no lo es todo tampoco, ¿no? Pero es un medio que también podemos utilizarlo para dar a conocer este gran talento. Aquí en cada esquina hay un músico, surgen músicos, o sea, crecen músicos con aguamaniladas, como decimos acá. Entonces me parece interesante que tú con lo que sabes y con tu recorrido les puedas inyectar ese impulso y puedas, ahí está como también la creatividad afecta a otros. Bueno, Filter, tenemos, pues ya creo que hemos ahondado un poco estos temas.
hemos hablado también y yo quiero que también más adelante voy a volver a invitarte Vale, para voy a acabar la seguir reunión. charlando y vamos viendo cómo van también tus proyectos, mis proyectos y nuestros proyectos. Y qué chévere, Filter. Entonces, te agradezco muchísimo y no sé, ¿quieres Dele. recomendar un libro que les ayude a músicos, a pintores, a empresarios, o bueno, lo que sea, que quieras alguna recomendación de un libro o lo que sea? Los invito a que pillen pues una tesis que realicé con este mismo disco que fue como el motivo también de hacerlo también en parte, que se llama La producción y gestión musical independiente, el proyecto discográfico Filter Fauna, una autoetnografía. Si quieren lo buscan, lo encuentran en la plataforma de la Universidad Pedagógica y está por Anderson Lucero. Entonces, pues ahí les van a dar como una noción de por dónde irse, como a si quieren aventurarse a hacer un disco o hacer un EP o hacer un sencillo, pues bueno, ahí van a encontrar algunas herramientas. Y también quisiera recomendar un libro que se llama Pero Hermoso, Pero, que es, sí, Pero Hermoso, que es un libro, bueno, habla mucho desde la... Es un libro de jazz, es un libro de la historia del jazz un poco, pero no es este modo de historia, de narración de lo que pasaba, sino que es desde una perspectiva como muy poniéndose en los zapatos de los músicos y como también su proceso creativo, ¿no? Y cómo su personalidad y cómo todo lo que eran se reflejaba en esas creaciones. Entonces, como que es un modo de vida, ¿no? También ya como viene contigo mismo, así como eres, cómo te expresas, todo eso. Entonces, todo eso es como, no intentes ser otro, no vayas a buscar afuera, sino sé tú mismo y eso mismo aprovéchalo para crear cosas y que te identifiquen a ti. Eso es básicamente. qué áspero, áspero, mi hijo, brutal. Qué buenas recomendaciones. A mí me recomendó un libro que él se lo había recomendado a Daniel, Sí, sí. que se llama El algoritmo de la felicidad. Sí, sí, ese se lo había pasado, Ajá, que es uff, buenísimo. qué brutal. Es un libro brutal, pues también lo recomiendo. Y no sé, una película que quiera recomendar o musiquita o... Bueno, música, me gustó muchísimo el último disco que sacó Amantina, muchísimo, muchísimo, lo lanzó hoy, de hecho, sí, hoy lo lanzó. Qué chévere. Me lo había pasado antes para escucharlo y me parece que es un sonido muy, bueno, futurista y muy novedoso, la verdad. También un disco el de Diamantina se llama Vivo Nasty y me gustó también un disco que salió pues ya hace un tiempito, bueno, un tiempito no, este año, que es un disco de Mauro Samaniego, Simona, que es un disco tremendo, tremendo, tremendo también, para que lo escuchen. Y bueno, una película, bueno, en estos momentos no he visto últimamente películas, No, fresco, fresco. pero una serie que sí me miré que habla un poco de los procesos de mecanicidad que uno tiene, ¿no? Que lo hace pensar eso de que, parce, o sea, a veces uno vive en un loop, así Mm. como, y eso pasa mucho también en la composición y todo esto, como que uno hace lo mismo. Entonces, se llama Westworld, sí, Westworld, está en HBO y está buenísima. Buenísimo. Buenísimo. La Sí, voy a mirar esa. está buena, está buena. Porque Bacano. sí son como, bueno, unos robots que no Ajá. saben, hay muchos que no saben que son robots, entonces comienzan a pensar, es como la naturaleza de ellos mismos, es muy loca, es chévere. Qué chévere. Bueno, bueno, Filter. Hola, qué bacano que estuvo esta charla. Bueno, sí, vamos
editarlo un poquito, creo que se nos extendió mucho el tiempo. Pero bueno, muchas gracias, Filter, de verdad, por la invitación. Sé que ese primer capítulo va a ser, va a ser muy escuchado porque tienes tu fanaticada. Así. Ah, sí. No, está muy bueno, está chévere. Y el poder charlar contigo es maravilloso, de verdad. Eh, Gracias a vos, hola, y a te vos. agradezco mucho, mucho que me haya seguido esta locura y esta, y esta vaina que quiero hacer a través de un podcast y a través de YouTube. Bacano que podamos Excelente. hablar y espero volver a invitarte, de seguro que sí, a ver cómo vamos. Y un abrazo gigante, Filter. Gracias. De verdad que sí. A vos, muchísimas gracias, por la invitación y qué chévere. Y muchísima suerte con este proyecto. Bueno, Está buenísimo. bueno, mijito. Entonces, un abrazo, saludos al Cevitas también, de acá del equipo de Monoroom Studios, que está también pendiente de este proyecto y está también ayudándome muchísimo con este proyecto y que hace parte también de este proyecto de Roomcast, un podcast Genial. de Monoroom Studios. Bueno, saludo a Cevitas también, que ahí está siempre. Cevitas sí cumple. Cevitas sí cumple. Bueno, mijito, te agradezco Bueno, mucho, ¿no? Un abrazo y que pases una buena noche por allá en España. un Ya nos vemos, abrazo. mijo. Chao, Adiós. pues. Chao.